Mi nombre es Valentina Tamares Ventura, soy estudiante de Derecho de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, Recinto Santiago, y esta vez vengo a hablarles a ustedes de lo que es el testamento. ¿Qué es un testamento y cuáles son los tipos de testamento? La definición del testamento, que es un acto por el cual una persona dispone el destino de sus bienes, derechos y obligaciones para después de su muerte. Conocemos muchos casos en nuestro país y en toda parte del mundo de personas que mueren y dejan serios problemas porque no dejaron un testamento. Entonces el testamento es esa herramienta en la cual el testador deja plasmado todo lo que quiere que pase después de su muerte con sus bienes, a quién se lo deja, cómo se van a distribuir y lo que él quiere que se haga con sus bienes después de su muerte. Hay varios tipos de testamento. Vamos a conocer un poco algunos testamentos y le voy a hablar de uno que es escrito. O sea, hay un testamento que es escrito a puño y letra por el testador. Debe de estar íntegramente escrito, firmado por el testador. A ese testamento le llaman testamento hológrafo. ¿Por qué testamento hológrafo? Porque dice que tiene que estar escrito a puño y letra. O sea, que no es un escrito que lo haga un sobrino, un hermano, un tío, sino que el testador es que tiene que escribir con su puño y letra lo que él quiere que pase después de su muerte. Y para que tenga validez tiene que estar íntegramente escrito, bien diseñado, todo lo que quiere, firmado y fechado. O sea que tiene que tener fecha también. Ese testamento tiene que tener fecha, porque si no tiene la fecha de cuando se hizo, no tiene validez. Porque después que una persona muere, pues no puede hacer un testamento. El testamento se hace antes de su muerte porque tiene que ser el mismo testador que lo haga. Por eso se requiere que debe de tener fecha el testamento para que sea válido. Pero también están esos testamentos que le llaman testamento abierto, que no es nada más y nada menos que este testamento se otorga ante un notario público y en presencia de dos testigos. El notario redacta el testamento conforme a las instrucciones del testador. O sea, una persona quiere hacer un testamento, quiere redactar un testamento, va donde un notario público y le dice al notario con dos testigos qué es lo que él quiere. Entonces ese notario redacta ese testamento con dos testigos, redacta lo que quiere el testador. Si él dice, yo quiero dejarle esta cantidad de mis bienes a tal persona y esta cantidad a tal persona, entonces ese notario redacta ese testamento con dos testigos acompañándole. Pero también tenemos el testamento cerrado. El testamento cerrado, que es el testador redacta su testamento, lo sella, y luego que lo sella, lo presenta ante un notario público, lo presenta. Pero este tipo de testamento se guarda en un sobre cerrado y solo se abrirá después del fallecimiento del testador. O sea, que el testamento cerrado, este tipo de testamento que nadie conoce, pero solamente se abre después de la muerte del testador. Ahí nadie sabe lo que hay dentro, porque su nombre lo dice, testamento cerrado, hasta después que él haya muerto. Entonces se abre el testamento y ahí se lee el contenido que está en ese testamento. Ahí se conoce qué era lo que él quería, qué era lo que quería el fallecido, que es el testador. Entonces ahí se conoce en el momento de abrirse. Siguen los testamentos. Todo individuo que tenga capacidad de ejercicio puede otorgar testamento. Todo el que tenga capacidad de ejercicio puede otorgar testamento. Personas con discapacidades mentales no pueden hacer testamento si no tienen discernimiento. Y este testamento se le llama capacidad para testar. Una persona con discapacidad mental no puede hacer un testamento porque no sabe lo que está haciendo. Por eso el testamento
es bueno y es recomendable que se haga cuando la persona está disfrutando de su sano juicio. Ahí es que se puede hacer el testamento, cuando la persona está disfrutando de su sano juicio, que está consciente de lo que está haciendo, y ahí esa persona sabe a quién le va a dejar lo que quiere lo que quiere dejar en ese testamento. Entonces, por eso se le llama capacidad para testar. Cuando una persona tiene la capacidad de plasmar en un testamento lo que quiere que se haga después de su muerte. Pero hay requisitos de forma para esos testamentos. Está la capacidad de testar, la libertad y la voluntad, que es muy importante, porque cuando hablamos de la capacidad de testar, es que el testador debe de tener capacidad legal para otorgar testamento. Si no tiene capacidad, no puede hacerlo porque no sabe lo que está haciendo. La forma también de un testamento debe cualquiera con los requisitos establecidos por la ley, según el tipo de testamento elegido. O sea, que cada testamento tiene también sus requisitos. El contenido del testamento, nombramiento de heredero. En un testamento deben de estar esos nombramientos de los herederos, a quién se le hereda, qué es lo que van a heredar. Está también el legado. Puede dejar los bienes específicos a determinada persona o instituciones. Hay personas que no quieren dejarle su herencia a los hijos porque se han portado mal o no tienen hijos, no quieren que sus sobrinos lo hereden y se lo donan a una fundación benéfica. A veces se lo donan a orfanatos de niños, a asilos de ancianos, a centros de donde están cuidadas, que están dirigidos por monjas y así, etcétera. Están también las designaciones de albacea, que son personas encargadas de velar por el cumplimiento de las disposiciones testamentarias. Esas son esas personas que el testador quería que velaran por esos bienes que dejaron y que no le interesa que hagan lo que quieran con sus bienes, sino que dejan una persona para que vele por esos bienes. Entonces, también ese otro tipo de forma que también se da en los testamentos. Bueno, en resumen, podríamos decir que el testamento es un acto importante, sumamente importante, que permite que una persona disponga de sus bienes, de lo que tiene tras su fallecimiento. Pero este tipo de acto no lo hace todo el mundo, sino una persona que piense en que dejando una herencia y no testamentaria, o sea, que no esté plasmada en un testamento, pueden causar problemas en la familia. Entonces, ¿qué hacen las personas pensantes o un testador? Que antes de su fallecimiento, en sano juicio, hace un testamento y dice, esto es lo que yo quiero, tal y tal y tal cosa, yo quiero que se haga así, 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 con mis bienes después de mi fallecimiento. Y eso permite que la familia se mantengan más unida, porque cuando no hay testamento hay muchísimo inconveniente en la repartición de bienes. Muchísimas gracias.